la charla, pero queremos invitarlas a tomar asiento. Ahora sí comenzamos con esta mañana de intercambio. Las invitamos a tomar asiento a todas. Después seguimos conversando. Don't touch the fire, don't give me drama. My best friend lover, when you want me, you know. Las invitamos a ir tomando asiento para poder dar comienzo a este evento. Bueno, estimadas, las invitamos a tomar asiento, por favor. Así comenzamos con el evento.
decirles que IWF es una organización norteamericana que nace en 1974, procurando, por supuesto, elevar a la mujer en otros ámbitos, llevándola a conectarse con otros países, y hoy está en 36 países y tiene más de 78 foros como este. Este es nuestro primer foro y ustedes están participando de este hecho que va a ser histórico. Así que les pido un aplauso para ustedes por ser parte de esto. Quisimos comenzar dando un pie bien importante en la convocatoria y a nosotros nos convocan 3 puntos que son fundamentales. En primer lugar, la conexión. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es conectar mujeres. Pero en segundo lugar, y lo más importante, nosotros visibilizamos la conexión como algo internacional. Es decir, que cada vez que ustedes piensen qué es la IWF, es una organización mundial de mujeres que apunta a la conexión internacional. Y tiene otro adjetivo más, y es la excelencia. Nos gusta que nuestras convocatorias tengan un contenido que sea relevante. Así que por eso quisimos en esta primera oportunidad invitar a 4 mujeres que son realmente destacadas en lo que hacen, por supuesto en 4 medios que son indiscutiblemente posicionados a nivel latinoamericano, como son el diario El País, que además es nuestro anfitrión, el diario El Mercurio, La Nación y Globo de Brasil. Así que bueno, estas 4 grandes speakers son las que hoy realmente son las que van a contarles a ustedes cómo han sido sus vidas, cómo operan, cómo es ese trabajo y qué importante que es tener estas grandes 4 mujeres en primera línea. Así que les doy la bienvenida, las voy a ir nombrando una por una y muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Y ahora, para que las vayan conociendo, invitamos primero a Débora Friedman, de Diario El País. Adelante, Débora, bienvenida. Invitamos también, que la tengo aquí a mi lado, a Carolina Álvarez, del Mercurio. Por allá está la Garota de Brasil, de Globo. Bienvenida, María Fernanda del Mas. Y me está faltando otra Caro de La Nación, de Argentina. Bienvenida. Y ahora vamos a presentar a quien va a ser la responsable de que esto sea un éxito. Silvana Nicola. Bienvenida, Silvana. No me voy a arriesgar al escaloncillo. Ah, qué lindo, un montón de mujeres power, me copa. Me copa, voy a hacer lo que se hace cuando uno está en el escenario primero. Voy. Primero todas ustedes son mi foto. Ahora podemos. Bueno, se escucha capaz que mejor ahora. Perfecto. Bueno, 4 mujerones, todas trabajan en prensa con mucha trayectoria. Yo menos porque soy mucho más joven. Ayer estuvimos reunidas como contándonos quiénes somos, qué hacemos, qué queremos contar. Lo que descubrimos siempre es que todas somos muy apasionadas por lo que hacemos y que generalmente despierta mucha curiosidad cómo elegimos las noticias, qué priorizamos, cómo nos preparamos. Y un poco de todo esto les queremos contar. Voy a empezar por una amiga de la casa, por Debbie, y decíamos cómo nos presentamos ante mujeres que podrían googlearnos, ¿no? Cualquier cosa que está como todo ahí a la vista. Y decíamos, bueno, vamos a pedirle a cada una de las invitadas que nos cuente algo que la IA no sabe de nosotros. Así que, Debbie, arranco contigo. Contanos algo que el chat o Google no cuente de vos. Bueno, buenos días a todas. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar esta mañana con ustedes acá. Anoche lo primero que me vino a la cabeza cuando dijimos de presentarnos así fue que yo soy nadadora y nadadora de aguas abiertas y a veces frías también. Y me puse a pensar también cómo se vinculaba el periodismo con esto de nadar en aguas frías y abiertas,
y encontré 3 ejes que quería compartir con ustedes. Por un lado, el tema de la incertidumbre. Quizás a ustedes les parezca algo negativo, pero los periodistas y las periodistas no sabemos qué va a pasar hoy cuando vamos a trabajar. Y eso, que para mí es genial, también pasa cuando uno entra a nadar en el agua donde no sabes cómo está la corriente, si va a estar fría, si va a haber agua viva, si te vas a cruzar con un animal, si no. Entonces decía, bueno, la incertidumbre une estas 2 pasiones mías. Por otro lado, el tema de cuando uno va nadando en aguas abiertas, cada tanto, y sobre todo se pone un poco nervioso, lo que hace es levantar la cabeza y uno antes elige un punto de partida hacia dónde va. Y entonces uno se detiene un microsegundo, mira y sigue. Y en el periodismo, y en este periodismo que tenemos ahora tan vertiginoso, tan rápido, donde competimos por el último momento y todo esto, esa cosa de detenernos, parar, pensar 5 minutos, yo creo que conecta. Y lo último es el tema del trabajo en equipo. Que, bueno, los nadadores de aguas abiertas no nadamos o no deberíamos nadar solos. Por eso ustedes, cuando ven en el agua esas bollitas rojas o naranjas, generalmente ven 2, 3, 5, pero no gente sola. Y en el periodismo a lo mejor sale en equipo siempre. Sale en equipo el compañero que te pasa un teléfono, el que te lee, el que haces la investigación con él. Entonces, bueno, creo que no está en Google que hago eso. Muchas gracias. Caro, contanos vos. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, muy orgullosa de haber podido participar de este evento. Algo que el chat no sepa de mí. Entre otras cosas, y que es algo que me ha enseñado también el periodismo, un poco para conectarlo con lo que decía Debbie, es que uno nunca se deja de sorprender de las cosas que puede hacer. Y en un momento todo te puede parecer fascinante, desde escribir mis orígenes son internacionales, cubrí internacional durante 20 años, todo me gusta, he cubierto energía nuclear, guerra, un montón de cosas. Y últimamente he descubierto, y esto es lo que no sabe ChatGPT de mí, que puedo escribir cuentos infantiles. Y lo descubrí a propósito de que nació mi sobrino hace 8 años y un día le empecé a contar algo para que se quedara dormido y le gustó tanto que no me resultó que se quedara dormido. Y entonces ahora le he escrito varios cuentos y eso en el fondo lo que me pasa es esas ganas de relatar, de llegar a la gente con un mensaje, de enseñar cosas, de descubrir cosas nuevas, y eso es algo que a mí me ha enseñado mucho el periodismo también. Coincido en lo que dice Debbie también. Ahora, escribir es más solitario, pero la idea del trabajo en equipo también ha sido muy importante, pero creo que es interesante ver lo que la carrera te puede dar a ti más allá de lo profesional, y es que te enseña a abrir puertas. O sea, siempre estar mirando algo distinto. No sé, también hace poco, no sé cuándo, un par de años, me dijeron que quería hacer clase y yo dije, los voy a odiar. O sea, me van a echar el primer semestre. Nada, me encantó. Creo que eso también es un poco distinto a lo que uno generalmente dice, no está en mi LinkedIn. Es distinto. Yo siento que esta carrera que tenemos te abre posibilidades, te deja ver, estar siempre viendo que otras ventanas se abren. Eso. Perfecto. Otra Caro. Caro, que ahora aprendí que se llama Carolina, Carola, pero viajamos juntas y durante 8 días yo le dije Mariana. Yo la llamé Inés. Y entonces ahora nos cambiamos porque dijo, no se puede. Tenemos muchos nombres. ¿Esto está aprendido? Anda. Ahora sí. Tenemos muchos nombres. No, me llamo Carolina legalmente, pero nunca nadie me dijo Carolina, ni mis padres. Me han llamado Carola desde que nací, así que soy Carola. Pero me llamo Mariana para mí. Yo me quedé pensando que supongo que a muchas nos pasa esto o a todas. No se escucha, ¿no? Y es que, bueno, ahora las voy a aturdir. Y es que si me googleo, me busco con la inteligencia artificial, posiblemente me ofrezca una foto de quién soy hoy y qué estoy haciendo, y lo que se ve,
que es lo que me pasa, es que estoy trabajando en una profesión que amo mucho, que me encanta, que me da muchas oportunidades de vivir cosas apasionadamente y que llegué como a un buen lugar. Quizás no cuenta el camino, y hay un larguísimo camino de ir enamorándome de esto. Un poco yo les contaba anoche, no creo que nuestras metas o nuestros amores o nuestras profesiones estén ahí, haya que encontrarlas e ir a agarrarlas, sino que se construyen. Así que creo que lo que no cuenta mi información digital es que yo podría haber sido esto o cualquier otra cosa, y estoy acá por una sucesión de oportunidades, de suerte, de decisiones, de resignaciones también, y por un fuerte deseo desde siempre de contar historias. En algún momento pensé que podía ser escritora, o que podía ser actriz, o que podía ser fotógrafa. Bueno, terminé decidiéndome por contar historias reales que se hayan tomado el trabajo de suceder, de mirarlas y de ver. Hay infinidad de formas de contarlas y de difundirlas. Bueno, me dedico a eso, a tratar de encontrar aquellas cosas que merecen ser contadas y encontrar una buena manera, que hay 1 millón, de contarlas de acuerdo a distintos objetivos. Así que, bueno, creo que eso, que podría haber sido cualquier otra cosa. Podría haber sido nadadora de aguas abiertas, nado, pero en piscina, nada más. Podría haber sido escritora, actriz, psicóloga, pensé muchas cosas, abogada, pensé muchas cosas. Soy periodista. Ahora vengo a la parte que más me gusta. Hablamos un portuñol fluido, tranquilas, y si no entendemos algo, traducimos. Buenos días, buen día. Lo que no van a encontrar en Google es que falo portuñol perfectamente y que tengo una hija y 7 sobrinas, entonces tengo un laboratorio de las nuevas generaciones en casa. Y tengo la responsabilidad de dejar un mundo mejor a ellas. Y también que no van a encontrar en Google es que fui profesora de danza cuando tenía 15 años hasta los 21 y me gusta mucho danzar. Y como ustedes, hay una analogía entre lo que me gusta, el periodismo, que también me encanta, que es cuando danza, está frente a una platea, tiene que hacer aquello, tiene que seguir, como el show must go on, no te puedes recuperar lo que perdió. Entonces tienes que hacerlo, es como en periodismo, tienes que hacerlo y no hay, voy a hacerlo mañana. No existe en periodismo, tienes que hacer en la hora. Entonces la danza me enseñó mucho de urgencia y de estar con las personas, y estar con la responsabilidad diante de las personas. Hoy estoy en Grupo Globo hace 26 años y hace 5 años estoy como jefa de redacción de Valor Econômico, que es una publicación de economía y negocios. Me encanta muchísimo el periodismo de negocios. Dicen, ¿estás loca? No, porque para nosotros todo es economía. Si piensas en un cantante que va a presentarse acá, hay un showbiz en torno del cantante, en todo es economía. Si te gusta un restaurante, hay una cadena de fornecedores, hay personas que trabajan para que el restaurante se abra. Entonces, cuando pensamos en la vida, en lo que nos gusta, en lo que hacemos todos los días, hay una conexión con economía. Es lo que me encanta, es que todo en nuestra vida es conectado a economía, y por eso me encanta el periodismo de economía y negocios. Creo que es eso. Todo lo demás lo googleamos. Vamos a lo que hacemos, chiquilinas. ¿Quién tiene más poder hoy? Una portada de un gran diario, un portal de noticias, un creador con millones de seguidores. ¿Cómo lo viven? La que quiera, arranca. Depende de lo que llamamos poder. Claro que hay un alcance de influencers, por ejemplo, que es de millones de personas. Yo trabajo en un periódico que es Valor Econômico, que tiene
como 140.000 suscriptores y un alcance de como 40 millones de personas en digital. Pero sabemos que tenemos una responsabilidad a combater fake news, a hacer un periodismo de calidad en que las personas digan, si tengo que tener certeza de que lo quiero saber, tengo que ir a una portada de un medio tradicional. Y cuando hablo medio tradicional, no son solamente los medios grandes. Puede ser un periodismo profesional siendo chiquito, siendo mediano, siendo muy grande. Entonces, es la forma con que haces el periodismo, con responsabilidad, con la responsabilidad de hablar con todos los lados, con llegar el más cerca que se puede de la verdad. Esto es el periodismo profesional. Es sobre todo aquel que cuando hace un error se va a decir a los lectores o oyentes o que sea, ok, somos personas, hicimos un error, pero vamos a corregirlo. Entonces, la diferencia entre los influencers y el periodismo profesional. Creo que estamos en un mundo muy polarizado, en Brasil, en Estados Unidos, yo creo que acá también. Entonces las personas empiezan a discutir lo que no es objeto de polarización, por ejemplo, la ciencia. No debería ser objeto de polarización, pero es. Entonces, las personas saben que si tienen que confiar en algo, tienen que ir a una portada o un sitio o un periódico profesional. Entonces, creo que hay alcance de millones para los influencers, pero tenemos nuestro papel de periodismo profesional. Pero es un tiempo en que hay peligro de que el periodismo profesional sea más chiquito, porque no hay tanta plata para el periodismo profesional. Y tenemos que descubrir un camino para que continuemos relevantes. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de pandemia? Todas las personas fueron al periodismo profesional porque era un caso de su vida. No voy a creer en lo que escriben en un sitio de influencers o etcétera, porque es mi vida. Yo puedo morir o vivir dependiendo de lo que hago, en lo que sé, de lo que creo. Entonces tenemos que descubrir un camino de financiar el periodismo profesional para que no se muera y para que mantenga la democracia. ¿Esto funciona así? Sí. Yo quería agregar, escuchando a Fernanda, creo que ella dio con un concepto súper importante, que es la confianza. En general nosotros definimos poder como la capacidad para influir en otros, para que otros hagan lo que tú quieras, en apariencia o no en apariencia, pero porque los convenciste, de alguna u otra forma, porque los convenciste con una pistola sobre la mesa o porque lo convenció en tus argumentos. Yo creo que a eso hoy día, y eso nos sirve a nosotros los medios, y redescubrir el camino que Fernanda hablaba, redefiniendo eso desde el punto de vista de la confianza. ¿Qué es tener poder? Es tener la confianza de las personas. Y yo creo que si nosotros agarramos ese concepto, lo podemos extrapolar a liderazgos políticos, a los liderazgos empresariales. ¿Qué empresa tiene más poder que la otra? En la que yo voy al supermercado y compro ese producto que sé que es bueno para mi familia, va a cumplir. Hoy día, sobre todo, creo que es mucho más importante porque la aparición de los influencers, que en el fondo se agarran de ese concepto de voy a influir, es también muy peligrosa. Es muy bueno que toda la gente tenga capacidad para comunicar lo que quiera, eso es totalmente aplaudible, pero si uno lo piensa, y creo que los medios tenemos mucha responsabilidad en eso, es también peligroso porque hay influencers que hablan sin tener la información y están tejiendo una confianza desde otro punto de vista, desde el punto de vista de me parezco a ti, eres como mi vecino, es como mi primo, mi mamá, mi hermano, y entonces te puedo creer.
la responsabilidad que tenemos nosotros, que tenemos además la capacidad de ejercer el poder tradicional, creo que hoy día es mucho más importante que antes. Generar esa confianza, generar ese vínculo, creo que nos da más poder, pero un poco lo que decías tú, hay que construirlo. Así como uno construye la carrera, tienes que construir ese poder. El poder no está ahí y hay que cuidarlo más que antes. Bueno, hay un punto para agregar a lo que dijeron, que estoy completamente de acuerdo, es que los medios siguen teniendo poder, porque en medio de todo este contexto y esta aparición de nuevos actores y actrices en el escenario, porque por algo estamos nosotras acá. Nosotras 5 somos empleadas de un medio de comunicación, que es una empresa privada, y en este momento los modelos de negocios del periodismo no están en su mejor momento, no hay un gran negocio. Justamente por esto, por la fragmentación. Entonces, si se sostienen, es porque se sostienen con algo, y se sostienen con prestigio, y se sostienen con poder. Entonces, todo eso sigue existiendo por ahora en los medios de comunicación, donde trabajamos, por lo menos. Simplemente eso. Quería retomar también lo de la confianza y que lo ato también, ¿no? O sea, nosotros, nuestro principal capital de cualquiera de nuestros medios es la confianza, y la confianza se construye haciendo periodismo, ¿no? Y en este momento donde tanto se habla de la inteligencia artificial y de si vamos a seguir existiendo los periodistas o no, la inteligencia artificial lo que no puede es hacer periodismo. Nos puede ayudar muchísimo en un montón de cuestiones, en investigaciones, en desgravar. Nosotras, que somos todas más o menos de la misma generación, hablábamos ayer de desgrabar horas y horas y horas cintas de cassette, y ahora lo pasás por una inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no puede hacer periodismo, no puede hacer investigaciones. Esta semana, bueno, la mayoría de aquí son uruguayas y tenemos claro lo que el periodismo puede hacer, ¿no? A nivel de poder en una declaración jurada de un presidente encontrar cuestiones para averiguar, y no solo un medio, sino 2, sino 3. Entonces yo creo que es eso, es la confianza, y es decir, o sea, el periodismo está más vivo que nunca y se construye, y eso es nuestro capital y es lo que queremos cuidar también. Como estas señoras son mujeres, ya se adelantaron algunas preguntas que procederé a saltear. Pero vamos a lo que nos importa a todos, o a todos los que están de ese lado, supongo. Competimos, nos metemos en la agenda pública, seguimos conversaciones que nacen en redes, las validamos, como decían ustedes, tiene que ser verdad, las cotejamos, no todo es cierto. Pero hay una pregunta que toda la gente se hace, toda la gente que está afuera generalmente, es ¿cómo deciden qué temas entran en la agenda y cuáles no? ¿Cómo se decide qué le pongo a esta ensalada? Yo sé cómo lo haces, porque yo te sigo, pero... No, bueno, creo que a ver, hay básicamente 2 o 3... ¿Se escucha? Sí. 2 o 3 cuestiones ahí. Una es que nosotros tenemos como información de agenda, que es un poco lo que, bueno, lo que seguimos porque hay que seguir, ¿no? O sea, hay tal cuestión en el Parlamento, se va siguiendo cuestiones como más que tienen que ver eso con la agenda, ¿no? Se presenta tal producto, cosas que van pasando y que nosotros las vamos siguiendo. Y también el periodismo es hacer como agenda propia, ¿no? Entonces cada uno de los diarios o los portales están separados en secciones, y bueno, cada uno trata también de ir averiguando, que eso es justamente hacer periodismo, cuestiones que no se saben, ¿no? Como la definición básica de la noticia, que es darle al público, cuestiones que no se saben. Desde los últimos años, la ensalada de la que hablaba Silvana tiene como muchas más frutas, verduras, ingredientes, y ahora también tenemos como mucha más claridad de lo que la audiencia quiere consumir, y también a veces vamos atrás, ¿no? En esa ensalada de lo que la audiencia quiere consumir, y buscamos cuestiones que tienen que ver con cuestiones más, puede ser blandas o mucho más también vinculadas con la vida de la gente, ¿no? Que eso es algo que también hemos descubierto, que todo lo que la persona sea, digamos, vaya más, digamos, a lo que es su vida cotidiana, tiene mucho interés. Entonces, bueno, es una ensalada que se construye entre la agenda propia, la agenda de
la agenda que está pasando en el país y en el mundo, y lo que uno va también a tratar de capturar audiencias, porque al final de todo no... Carola hablaba de las empresas privadas, nosotros tenemos que competir y al final del día tenemos que ser el medio con mayor audiencia. Yo creo que también comparto con Debbie que en el fondo es la forma en la que trabajamos generalmente. En mi experiencia hay siempre una pregunta detrás, es ¿por qué a mi audiencia le va a importar lo que yo estoy contando? Porque le va a impactar en su familia, porque le va a impactar en su economía, simplemente porque es importante. Hay muchas veces que te dicen, pero ¿por qué sigues cubriendo a Estados Unidos? Bueno, porque lo que haga Estados Unidos, por más que te puede gustar, no te puede gustar, me da lo mismo, siempre es importante por una cosa de poder real. Dejando de lado eso, que quizás es un poco lo que Debbie definía como la agenda, en el diario siempre nos estamos preguntando ¿por qué te puede importar esto? ¿Por qué? Y durante el tiempo que yo cubrí internacional, que fueron 20 años hasta el año pasado, más de 20 años, ¿por qué a las personas que están en su casa le puede importar que yo vaya a la guerra en Ucrania? Lejos, lejos. Pero es importante, ¿por qué? Porque te traigo historias humanas, porque podemos conectar a distintos niveles, etc. Y yo creo que ese es otro factor que nosotros estamos permanentemente incorporando a nuestras pautas, más allá de, en general, yo también lo defino como dos ejes, el eje poder y el eje geográfico. Si pasa algo en Uruguay, a mí me va a importar mucho más que si es que pasa en Burundi. A lo mejor lo de Burundi es una masacre peor, pero si aquí murió gente más cercana, lo voy a poner más grande en el diario. Va a ser una noticia más importante. Es un eje de cercanía y en esa cercanía pueden estar ejes culturales, pueden estar cosas geográficas, etcétera, y poder, lo que les comentaba recién de Estados Unidos. Pero además, ¿por qué te importa? ¿Por qué voy a cubrir el ébola si está lejos? Bueno, a lo mejor no está tan lejos. Entonces, creo que también esa pregunta está siempre en la cabeza de los editores. ¿Por qué importa? ¿Por qué le puede importar a la señora Juanita que está en su casa preocupada de las tareas de los niños en el colegio? O el señor que lo único que le importa es llegar rápido al lugar donde va, o la gente que está buscando empleo, etcétera. ¿Por qué le importa esto? Creo que eso también es súper relevante a la hora de elegir una noticia sobre otra. Sí, a mí me gustaría agregar algo que quizás no se sabe tanto en la audiencia, ¿no? Y es que cambiaron mucho los criterios de selección, los criterios de noticiabilidad. Históricamente los periodistas manejábamos criterios que tenían mucho que ver con esto que hablamos de la responsabilidad social de comunicar, del posicionamiento del medio desde el cual comunico, y de la identidad de la marca desde la cual comunico, y que necesitaba, y mucho en el olfato periodístico, que el olfato periodístico además se retroalimentaba a sí mismo, porque nosotras decíamos, no sé, este tema la rompe, y lo sacábamos publicado en un papel, y después 3 amigas y tu madre te decían qué buena nota hiciste, y te le fue bárbaro. Hoy tenemos métricas, hoy la verdad es que eso del olfato periodístico sigue funcionando, porque muchas veces por fuera de cualquier tendencia o de cualquier métrica sentimos este tema la rompe, y después las métricas nos muestran que sí, y que la rompen por fuera de eso que nos está marcando la agenda de hay que hacer notas de huertas en los balcones, hay que hacer notas de tal tema, porque de historias de vida de gente que se fue a vivir a no sé dónde, o de gente local que la pegó en tal lado, y que vos sabés que pones esa nota y funciona. Entonces tenemos por un lado el olfato periodístico que sigue funcionando, pero ahora tiene otra arista. Tenemos también la responsabilidad social, tenemos las métricas que nos van marcando qué necesita, pero además algo que creo yo que es lo que cambió rotundamente la manera de seleccionar los temas y de marcar la agenda, es que hacemos una cantidad sideral de contenidos por día, algo que no sucedía cuando un diario empezaba y terminaba en un día. Ahora empieza y termina en cada minuto el diario, y estamos todos los periodistas obligados a hacer una cantidad de contenidos tremenda. Esto nos lleva a seleccionar menos,
y a que hay menos cosas que se filtran y más noticias o un poco más irrelevantes o un poco menos responsables o que pasan y pasan y pasan. Entonces, esto desde el lado de la audiencia, desde una lectura crítica de los contenidos que nos brindan, además de pensar qué está eligiendo este medio para mí y cuál habrá sido el móvil, como decía Caro, por qué creen que esto me sirve a mí, también pensar que hoy la selección no está siendo tan finita, tan meditada. Es en todo momento y deja pasar muchísimo. Por supuesto que hacemos una selección porque seguimos siendo medios y no publicamos cualquier cosa y chequeamos, pero en este momento estamos trabajando con una velocidad y con un ancho de banda que hasta ahora nunca se había conocido. Entonces también tener en cuenta un poco eso cuando uno mira qué cosas entran en la agenda y cuáles no. Entran más de las que deberían. Tenemos. Estamos en la primera. Me gustaría... Hola. Me gustaría agregar que, como dijo Carola, las métricas llegaron, yo creo que para ayudarnos, porque antes de las métricas digitales no sabíamos lo que a las personas les gustaba. Escribíamos lo que hallábamos que era lo interesante, lo cierto. Y hoy tenemos la respuesta del público y no es necesario preguntar a cada uno lo que te gusta, que te gusta, que te gusta. Las métricas nos dan eso. Y claro, ahí tenemos que decir, ok, las personas quieren eso, pero ¿es mi DNA hacer eso? O, claro, todos gustamos de... no sé si es la palabra en español, el gossip, la fofoca, ¿cómo le llaman? Chisme. A todo ser humano le gusta saber el chisme, pero no es lo que hacemos como un periodismo de hard news, por ejemplo. Pero hay formas de contar historias y tiene que tener creatividad para contarlas. Por ejemplo, en Brasil todos van a hablar del mundial, por obvio que queremos más un título y todos los brasileños están ahora voltados al mundial. ¿Y qué va a hacer un periódico de economía y negocios en mundial? No va a ser el resultado de las partidas, por ejemplo. Pero vimos en algunas pesquisas, en algunos estudios, que a las personas les gusta acompañar deportes, gracias, para saber más de geopolítica. ¿Por qué tal equipo está haciendo eso, no se fue al mundial, o la torcida hecho alguna cosa? Entonces es una oportunidad de contar sobre geopolítica para nosotros, para un periódico de interés general. Claro que va a contar el resultado de las partidas. Otra cosa para nosotros, en mi caso, es contar lo que las empresas están haciendo, lo que las marcas están haciendo en marketing en mundial. Entonces hay muchas formas de usar las métricas. Sí, las personas están interesadas en mundial, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, pero lo que vamos a hacer con esta información, podemos dar respuestas a las personas dentro de nuestro DNA. Y otra cosa que creo que es importante en nuestro trabajo es que tenemos que responder a lo que a las personas les gusta, pero hay una palabra que no existe en portugués, que en inglés es serendipity, que es vamos también a dar a personas lo que no están esperando. Una sorpresa, algo que abran el periódico o el sitio de web y digan, wow, qué buena historia, no lo sabía. Entonces es un híbrido de lo que es obligatorio de contar y lo que creemos que es una sorpresa y que va a dar a las personas un repertorio de una cosa que no esperaban.
Hay una cosa que hablamos ahora que son las métricas y lo que vemos y lo que conocemos. Nosotros sabemos quiénes nos leen, quiénes nos miran, de dónde, cuánta gente, qué nivel académico, qué perfil profesional. O sea, hay una cosa que nosotros sabemos hasta de qué lugares vienen, qué nota leyó antes, a qué nota se fue. Entonces hay una trazabilidad que a veces es peligrosa porque te podés pasar la tarde mirando eso y en realidad tenés que seguir produciendo. Pero en este oficio hay muchos otros cambios. Si yo tomara, por ejemplo, los últimos 10 años, ¿en qué cambió el ejercicio de la profesión? Sí. Todo. Sí, todo. Todo. Desde, Debbie comentaba también, los transcriptores, que son una bendición. Eso fue lo mejor, por lejos. Absolutamente es lo mejor que ha pasado en los últimos 10 años. Pero en los 10, 15 años, lo que ha pasado es la irrupción de las redes sociales, que es lo que en el fondo vino a romper las estructuras en las que estábamos acostumbrados, las estructuras de poder, desde que cualquiera se siente periodista y con la capacidad de denunciar, así haya visto algo, uno puede mirar para allá y decir, se pasó el semáforo en rojo, y en realidad tú no viste que ya estaba pasando y lo denunciaste. Lo que nosotros hacemos es chequearlo. Entonces tenemos muchas denuncias, tenemos más cosas que chequear, tenemos más gente que se autovalida, en el fondo, como los informadores, y además cambió la relación con las fuentes. Las fuentes ahora no solamente hablan a través del diario o a través de la televisión o a través de la radio, las fuentes hablan a través de su cuenta en X o como se llame, hacen cortos de Instagram. Yo no veo TikTok porque no soy de la generación, yo espero que llegue el TikTok a Instagram 15 días después, me da lo mismo, no es tan urgente. Y en el fondo las fuentes hablan ahora, uno ve, no sé, el alcalde, lo típico, el alcalde que nadie cubría, porque estaba en un pueblo, tiene su Instagram, aquí estamos. Entonces compiten, y esto es lo que no cubren los medios, y hay mucho de eso, y eso ha cambiado mucho nuestro trabajo en ese sentido también. Obviamente también lo ha hecho fácil, así como los transcriptores, hoy día es mucho más fácil contactarse con un experto en el dedo chico del pie. O sea, de verdad, el mayor... Tú le escribes a su WhatsApp y te contesta, y si no te puede contestar por teléfono, digamos en una entrevista, te manda un audio, te manda fotos. Eso ha hecho mucho más rápido y ha hecho más fácil esa parte del reporteo. Lo que lo ha hecho más difícil es que ahora el acceso más cerrado que teníamos antes ya no lo tenemos, es abierto. Entonces hace más difícil encontrar cosas más exclusivas. Bueno, yo decía, cambió en todo. Hay un montón de cosas que cambiaron. Mientras ella hablaba, trataba de pensar algunas que les puedan servir a ustedes que se exponen a los medios, ¿no? Para entender. Y hay muchas cosas en nuestro día a día que cambiaron. En principio, lo que les dije antes. Antes, uno empezaba una noticia y había un cierre. El cierre era mandar la imprenta. Y ahí se terminaba, después podía nacer otra noticia. Ahora todas las noticias están en estado de latencia y creciendo y achicándose y corrigiéndose y nunca se termina el trabajo. Entonces nuestras jornadas de trabajo cambiaron mucho en ese aspecto, y también por esto que les comentaba de tener que producir una cantidad mucho mayor de contenidos. Y como las chicas traían con esto de el periodismo ciudadano, que tenemos cámaras por todos lados de personas filmando, pero además tenemos cámaras de todos lados. Si ustedes hoy miran un diario, ¿cuántas noticias hay con videos de cosas que sucedieron en la calle o en un edificio? Eso antes no era noticia, era del ámbito privado. Pero ahora hay unas imágenes impactantes, ahora está, y es parte también del espectáculo en el que estamos. Y hablando de espectáculo y de relacionamiento, esto que mencionaba Caro de las redes sociales,
Yo tengo 51 años, fui a la universidad hace 1.000.000 de años y en ese momento sentíamos que realmente estábamos con la innovación total viendo algo nuevo. La comunicación ya no era un emisor y un receptor. Ahora era un emisor y muchos receptores porque estábamos en la era de los medios masivos. ¡Wow! Cambió todo. Bueno, después hubo muchos emisores, muchos receptores y todo una un gran magma de relaciones que son las redes sociales y ahí metido el periodismo. Antes se leía de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ahora estamos recontra interlinkeados, pasamos pantallas para abajo, scrolleamos para no sé. Digo, se armó un espacio en el cual nosotros estamos trabajando que es muy, muy distinto desde el consumo y también desde las condiciones de producción. Y eso cambia todo, desde la manera, como decíamos, de seleccionar qué es noticia y qué no es noticia, hasta el modo de contarla, de acercarla, de diferenciar, de ser más medios de comunicación que nunca, porque yo necesito diferenciarme. Yo tengo que operar, si estoy comunicando moda, tengo que operar como una influencer, pero no soy una influencer, soy un medio de comunicación. Y ahí tiene que haber una diferencia, pero muchísimo no me puedo diferenciar, porque la gente está buscando la vivencia más personal, la experiencia contada desde una individualidad. Y como también traían esto de las métricas, nos dice qué quiere la gente. Entonces tenemos que ir detrás de eso sin claudicar en nuestros intereses. O sea, no es por dar por supuesto que todas cocinan y alimentan en un hogar, pero cualquier persona puede entender que si en mi casa les encantan las papas fritas, yo no voy a servir papas fritas todos los días, porque hay una nutrición que mantener, porque hay una economía, porque hay un montón de cosas. Entonces buscaré la manera de variar ese menú pensando en hacer un plan nutritivo. Bueno, un poco ese es nuestro juego. Nos están pidiendo papas fritas, muchas papas fritas. Llueven papas fritas por todos lados y vamos cazando papas fritas de otros. Pero además queremos poner un poquito de fruta, un poquito de verdura, le confiamos a este brócoli y vamos a ver cómo lo metemos. Después, la forma de estructurar una noticia. Nuestros títulos antes tenían que informar, era pensar cómo un título podía resumir una noticia teniendo en cuenta que el ojo del lector después iba a pasar a los epígrafes y a los destacados y si le interesaba eso y la fotografía que veían, se iba a zambullir en el texto de papel. Pues bien, eso no existe más, nosotros estamos cazando page views y necesitamos que entren a la nota. Entonces ya nuestros títulos no tienen que ver con informar porque se me van. Quiero atraer a la gente que se zambulla en la nota. Una vez que se zambulló, después quiero retenerle y que llegue hasta el final, porque eso también en la métrica me cuenta. Entonces, todo esto cambia muchísimo, complejiza y, sobre todo, tenemos que meterle palabritas de SEO. De SEO me refiero al engagement, ¿no? Para que el algoritmo la muestre. Y el algoritmo muestra todos los días algo distinto. Entonces vamos corriendo atrás de un algoritmo que dice, es mejor titular así. No, es mejor titular así. Pongamos esta palabra, pongamos la otra. Entonces por eso quizás nos ven un poco desquiciadas. Nada más. Yo pensaba cuando escuchaba a Carola en eso que decías hace un rato de... Bueno, antes teníamos, ¿no?, un diario o un semanario, lo que fuera, que empezaba y terminaba y teníamos un cierre y también eso implicaba que había una selección. Yo me acuerdo cuando yo trabajé 7 años en el semanario Búsqueda, quedaba una edición tan grande, quedaba tanto afuera que no se publicaba como adentro. La primera competencia era que tu nota llegara a ser publicada, ¿no? Y ahora estamos en esto en el que, ¿no?, hay lugar para todo, para todos y publicamos como en esa cuestión sin parar. Conocemos a la audiencia y eso tiene muchísimas ventajas. Sabemos lo que les interesa y ayer lo hablaba con Carolina y también sabemos y a veces hacemos el ejercicio que es muy interesante, lo que no le interesa a la audiencia. Muchas veces nosotros hacemos el ejercicio de ver cuántas notas tuvieron casi nada de lectoría y también nos sorprendemos y nos preguntamos, bueno, de esto, ¿qué seguimos haciendo y qué no seguimos haciendo, ¿no?, como medio de comunicación? Después todo lo que decías vos en relación también a esa cuestión de estar, ¿no?, como cazando todo el tiempo lectores y está todo el tema de los algoritmos que
que nos enloquecen, ¿no? Y entonces ustedes habrán visto que hubo un momento en el que todos los diarios hacíamos nota de semillas. La semilla, porque eso lo que nos daban eran las benditas page views, porque había como que hay que tenerlas y que hay que tenerlas. Y un día empezamos en El País, sacamos una nota de Rolón, el psicólogo argentino, y explotó en esa cuestión que es Google y Discover que distribuye. Y entonces fue Silvana, nos juntamos con Silvana y fue, bueno, parece que Rolón es la nueva semilla, vamos a empezar a hacer todas las semanas una nota de Rolón, ¿no? A la misma hora, etcétera. Y después también está el tema de las redes sociales y también el tema de la audiencia vinculado a eso. Yo soy docente de Facultad de Comunicación a la Universidad de Montevideo y bueno, llegué un día a clase, esa mañana se había elegido la persona que iba a ser el nuevo Papa. Yo entro a dar clase a las 8 de la mañana, me había despertado a las 6, había mirado que nosotros, el diario País tenía la nota que había pasado de madrugada perfecto. Llego 2 alumnos, me dicen, el País no la tiene. ¿Cómo, profesora, pasó que el País no tiene eso? La tenemos, no la tenemos, la tenemos, no la tenemos. Abro la computadora, les muestro el sitio y me dicen, no, nosotros miramos Instagram. En Instagram no está, ¿no? Entonces, bueno, nosotros a partir de ahí tuvimos que hacer hasta como todo un proceso de autocrítica y revisión en el diario para que nuestros públicos, todos los públicos y el público joven, que es un público difícil al de llegar y que es nuestro futuro, ¿no? Y nuestra parte de nuestra sostenibilidad, tenemos que estar a la par, ¿no? Y bueno, eso me parece que son cosas que nos desafían todos los días y que también nos hace, y creo que también por eso estos espacios yo los valoro mucho, nos cuesta parar y nos cuesta pensar y nos cuesta decir, bueno, ¿qué estamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo hacer siempre, volver a esto, ¿no? Del principio de cómo hacer más y mejor periodismo con todos estos desafíos que tenemos y no perder como ese norte? Perdón, pero esto que decías es súper interesante. Estamos llenas de herramientas que nos ayudan a no perder tanto tiempo desgrabando y esto y lo otro para ganar tiempo y nos está faltando tiempo para bajar un cambio, para hacer una pausa y pensar, es como muy loco, es muy loco eso. Y solamente agregando 2 cosas, es que en pasado había el periodismo impreso, el periodismo de radio, el periodismo de televisión, y hoy todo es multimedia, entonces todas nosotras tenemos que hacer cosas de vídeo, de podcast, de videocast, de escritas y otras cosas que vienen. Entonces, el periodista hoy es más multimedia que en pasado. Y otra cosa que ha cambiado todo, está cambiando todo, es inteligencia artificial. Tanto en las redacciones, porque hay herramientas, como hablaron, que hacen nuestro trabajo más rápido, como si antigamente tenías que leer 100 páginas de un documento para saber dónde estaba la cosa que estás buscando. Ahora puedes poner en una herramienta de IA y vas a concentrarse no que es más inteligente de hacer, que es encontré la información, lo que voy a hacer con ella, y que la IA no hará como los periodistas. Y también, en otro lado, no solamente en la productividad de las redacciones, pero ya he cambiado la forma de buscar noticias. Muchas personas ponen algo en la búsqueda y ya están contentas con 2 o 3 parágrafos que nos roban el tráfego totalmente. No sé lo que será si no encontramos una forma de hacer eso mejor, porque somos los periodistas, los productores de contenido original, lo que es costoso, lo que demanda repertorio, creatividad, inteligencia, tiempo, soporte de los jefes. Entonces, tenemos que continuar podendo producir el contenido original para que los busquen. Y si buscan y nos matan, no habrá contenido original, y es una gran preocupación. Quiero hacer doble clic en una cosita, perdón, ¿no?
doble clic en algo que dijiste de las tecnologías y de la inteligencia artificial. Y ahora es donde voy a entrar ya veníamos hablando mucho de este mundo contemporáneo que es complejo, pero ahora vamos más allá. Veníamos hablando mucho de métricas, bueno, tiene otra cara también la métrica para leerla. Nos dice qué está buscando la gente y no tanto. Nos dice que está buscando el algoritmo, que es el que le acerca a la gente y entonces por eso nos leen. Entonces, cuando mencionaba el tema de la inteligencia artificial que absorbe los contenidos, la vez pasada pasó algo muy curioso. Estábamos en reunión de editores en La Nación y todas las mañanas lo que hacemos es revisar un poco cómo funcionó el día anterior, cuáles fueron las notas más leídas por el total de la gente y también por nuestros suscriptores, porque es un modelo de negocios combinado el que tenemos y en algunas cuestiones apuntamos a una audiencia grande y masiva, que es lo que nos permite vender publicidad, y en otro aspecto apuntamos a una audiencia selecta, que son los suscriptores y que son aquellos lectores que pagan por ese contenido. Entonces, son dos estrategias completamente distintas que tenemos conviviendo y que se contradicen entre sí muchas veces. Bienvenidos a la era de la complejidad, ¿no? Nada es hay que hacer las cosas así o hay que hacer las cosas así, hay que hacerlas así y así. Entonces, vuelvo. En esta reunión estábamos revisando las métricas y vemos que en un momento de la madrugada hubo o del día anterior, no me acuerdo, había habido un enorme pico de page views desde Singapur, que no es un destino al que nosotros apuntemos. Y sí, después nos enteramos que pasó en todos los diarios, así que supongo que a ustedes también. Y cuando rascamos, eran las plataformas de inteligencia artificial y esas page views además no nos sirven para nada, porque son page views que es como que entran con una inyección, sacan el contenido para ponerlo en la respuesta de qué pasó con tal tema, pero no entran a nuestra nota y nos marcan una page view. Entonces, es como un robo de información de alguna manera, pero no es un robo, hay un vacío legal y todavía no estamos organizados. Entonces, muchas veces lo que a mí me perturba de mi trabajo es cuando miro, bueno, a ver, ¿qué quiere leer la gente? ¿Quiere leer La Semilla, La Cotorra, Rolón? La Cotorra es verdad, estamos con mucho tema de cotorra. También estamos con mucho tema de pensador filosófico, sí. O sea, son tendencias que se marcan fuertísimo y que son ridículas. Los estoicos. Los estoicos. Los estoicos. Estamos mucho con los estoicos. Pero bueno, son casi divertidas, pero en realidad cuando te pones a pensar, ¿es la gente o es el algoritmo que por algún motivo que desconocemos le está dando mayor difusión, entonces consigue mayor page view? Y nosotros a ese algoritmo, a Discover, que es el que nos va a poner en vidriera los temas para que los agarren, todavía no lo entendimos. O sea, vuelvo a la metáfora, me van a pensar que soy una madre nutricia, pero vuelvo a lo de dar de comer. Estamos alimentando a un bicho que no sabemos cómo se alimenta. Entonces lo alimentamos y tampoco sabemos cómo va a crecer. Pero a veces yo descreo un poco de la gente lee sobre cotorras. No lee sobre cotorras. Los algoritmos están, digamos, metiéndole a esos temas. Entonces, bueno, que tampoco son seres humanos los algoritmos, no sé. Vamos a los estoicos. A mí ¿no? ¿Sí? Sí, no, yo quería agregar una cosa, es que escuchándote hablar, hay un desafío más que nos apareció en el último tiempo y es el tema de la propiedad intelectual, que es un tema en el que nosotros dábamos por sentado, en el sueldo había un apartado que decía derechos de propiedad intelectual, bien, más sueldo, fantástico. Siguiente pregunta, o sea, da lo mismo. Hoy día nos hemos tenido que ir metiendo cada vez más en este tema de propiedad intelectual, que generalmente quedaba para las asociaciones nacionales de prensa, para unos señores conversando sobre cuánto ganamos, y a un periodista le da lo mismo. Hoy día nos hemos visto obligados a entender de qué se trata esto, por qué las plataformas nos están, comillas, robando, sí, igual nos están robando, y cómo nos podemos defender, porque es una conversación abierta en todas partes del mundo.
Hace un mes en Chile hubo una propuesta en un marco de una ley muy grande y un artículo chiquitito, artículo 8, ya está, me aprendí el nombre, que decía en un lenguaje complejo, como son las leyes, para que no se entiende mucho, que en el fondo decía, mire, para acelerar en el fondo el objetivo era acelerar la instalación de bancos de datos, ¿cómo se llaman las cosas de datos? Vamos a permitir que si usted quiere analizar o extraer o alimentar esta plataforma, bueno, mire, usted se puede saltar los derechos de propiedad intelectual. No necesita ni pedir permiso ni remunerar. Y cuando nosotros vimos esto dijimos, listo, tenemos que cerrar. Entonces, obviamente, alertas y está súper en discusión y probablemente no va a terminar pasando porque en el fondo no eran solamente los periodistas, sino que ahí son los periodistas junto a los artistas, junto a escritores, investigadores, que me inventé algo, no, porque estos señores de la inteligencia artificial van a hacer plata con esto. Y entonces al final el desafío que nos da a nosotros, un desafío extra, es nos tenemos que además meter a defender nuestro trabajo, ya no es solo para defender la libertad de expresión y de prensa, sino que además tienes que defender tu trabajo como propiedad. Y muchas veces me ha pasado encontrarme con amigos que me dicen, bueno, pero sí, es terrible, sí, todo el mundo siempre ha leído noticias, ¿por qué vas a cobrar por eso? Yo en un minuto me senté con unos amigos que eran psicólogos y le digo, mira, voy a tu consulta, tú me das un consejo, no es nada físico, ¿por qué te va a pagar si tú no estás imprimiendo? Bueno, no es nada físico, ¿tú me vas a cobrar la consulta? Sí, claro, bueno, lo mismo, contenido, lo mismo, es un trabajo. Y ahora tenemos que además defendernos o sea, no es defendernos, sino que entender cómo trabajar con estas nuevas tecnologías y sacar provecho mutuo. Bueno, ya lloraron, ya lloramos todas. Ya está, la lloradita y a seguir. Yo tengo la suerte de trabajar en un lugar que es todo terreno, entonces sí he sido la reina de las semillas muchos meses y mi marido es un periodista, yo siempre digo, él es periodista y yo soy parodista, es como la parte divertida de la casa. Él una vez hizo un artículo extenso, una investigación larga, profunda de un político y una interpelación. Yo esa misma noche publiqué una historia amorosa que había llegado a su fin. Yo tuve 1 millón de visitas, él 12.000, o sea, todo bien con la profundidad. Ahora que lloramos, que hablamos de lo que transformamos, de lo que necesitamos, de lo que vemos, del tiempo que necesitamos para parar, voy para otro lado y es preguntarles, chiquilinas, ¿qué historias sienten que todavía no están siendo contadas y a ustedes sí les gustaría como hincarles el diente, contarlas, desarrollarlas? Venían muy lloronas, ¿verdad? Veníamos todas llorando. Yo creo que en Uruguay en particular y a mí más todavía en particular, me parece que falta más contar historias sobre todo lo que es salud mental y sobre todo todos los problemas que tenemos, la respuesta que damos, cómo la damos, cómo lo vemos como sociedad, todos los prejuicios que hay y todo ese tema. Me parece que es una problemática en el país que encabeza los suicidios en América Latina. Es una problemática que tenemos como mucho para hacer como periodistas. Eso para mí es un desafío. Ya sé lo que le voy a proponer cuando quiera algo. Gracias. Caro, no, y empieza a correr el tiempo ya. Va. Sí, nosotros en Chile decimos por latera. Mira, yo creo que realmente en Chile lo que falta contar más son historias de infancia. Pero no de infancia desde, creo yo, desde solo, ayer estaba hablando que nos pusimos a llorar, no solo desde la lamentación, desde ese lamento de estos niños, que es verdad que hay cada vez más niños pobres por una cosa económica, sino que desde la infancia de qué es lo que necesitan los niños para mejorar la educación. En Chile hemos puesto mucho énfasis en el último tiempo en la educación superior, en ponerle plata para que la gente llegue a la universidad y llegan a la universidad y en verdad hay que rehacerlos de nuevo porque muchas veces la educación primaria
no es suficiente. Y creo que quizás nos falta contar más historias de cómo un niño, quizás ponemos la historia de 2 niños, como un niño que fue a una escuela que paraba cada 3 días, etcétera, versus otro que se le dio la oportunidad de estudiar más y de crecer, de tener más oportunidades. ¿Cómo impacta esa educación primaria en el futuro de esos niños? Yo creo que eso es algo que tenemos que contar para poder tomar conciencia como país de dónde tenemos que seguir invirtiendo para poder desarrollar, porque al final la educación es la base. Yo no voy a seguir con el lamento, pero ligado a todo lo que lamentamos, o que dijimos, yo creo que ahora se está contando demasiado de todo, o sea que hay una sobreinformación y no creo que quede lugar en esta escena para muchas cosas que no se estén contando. Después se pueden profundizar, se pueden contar distinto. Pero yendo a la pregunta, hay un tema que yo creo que no se profundizó todavía lo suficiente y lo que amerita, pero quizás porque es temprano, pero que sí se está hablando y que a mí me interesa muchísimo, que es esta caída estrepitosa de la tasa de natalidad que hay en el mundo, para entender el mundo que viene, para entender qué va a pasar, no sé, con esa generación que no tenga una generación que aporte para su jubilación. O sea, entender más allá de si la gente que tiene deseos o no deseos de tener hijos, ir un poco más allá y entender, bueno, ¿cómo transforma el mundo esto? Entender por qué sucede, pero las consecuencias. Creo que se le está dando menos de lo que se le va a dar en breve a ese tema. Otra nota, voy anotando todo. 2. Y otro tema que tenemos que contar, descubrir cómo contar de otra forma es sustentabilidad. Sabemos que estamos en emergencia climática, pero las personas tienden a leer cuando hay una lluvia, cuando hay una seca, cuando hay un desastre climático en su ciudad, en su país. Pero cuando hablamos de transición energética o algo así, está muy lejos de las personas, no es su vida diaria. Entonces, creo que nosotros como prensa tenemos que descubrir, en conjunto con los especialistas, cómo contar las historias, cómo engajar las personas de otra forma que no sea cuando hay un desastre. Perfecto. Yo tengo un mail que es snicola@elpaís.com.uy. Anoté 3 ideas, pero recibo la de todas. Voy a terminar con esto. Bueno, todas somos googleables. Lo último que quiero hacer, además de agradecerles y me divertí mucho, es preguntar, primero que nosotros somos fácilmente ubicables y todas somos como muy curiosas de cosas para contar. Acá hay un montón de mujeres que tienen un montón de cosas para decir. Escríbanos, acérquensenos, porque así como nosotros nos acercamos a la audiencia, las periodistas también estamos mucho más cerca de lo que mucha gente cree. Entonces hay organizaciones, ni decir empresas como la de Vero, que hacen todo un trabajo para acercarnos, y gente que enseña en redes, y gente que... Pero hay una forma muy sencilla que es, che, soy fulano de tal, hago tal cosa, tomemos un café, y eso es muy fácil, y antes era muy lejano. Entonces, eso también es una cosa que la profesión nos ha dado, que está buenísima, que podemos nosotros acceder a cualquiera, pero cualquiera también accede a nosotros. Entonces, dicho esto y pasado mi mail, que cada uno hace el chivo que puede, no sé, yo lo único que les voy a pedir para terminar, 3 minutos, 0 ficha corriendo como el taxi, es ¿qué le dirían a alguien que hoy les dice que va a estudiar o se va a dedicar al periodismo? Suerte en pila. Fernanda. Yo soy una entusiasta de periodismo, mismo con todo el lloro que tenemos acá. Yo creo que es más necesario que nunca. Y es una profesión bellísima que te emociona, que te motiva a todos los días a buscar algo diferente. Decirte que acordamos y no sabemos lo que va a pasar, es esto. Todo el día una página en blanco a preenchermos, a llenarmos. Entonces, incentivo a hacer periodismo, mesmo que sean tiempos difíciles, pero es más necesario que nunca. Vamos a descubrir un camino, no es posible que no vamos a descubrir un camino de
monetización de periodismo y claro que la forma de hacer periodismo va a cambiar y es bueno que las nuevas generaciones traigan cosas nuevas. Por ejemplo, ser multimedia no era algo que yo pensaba en mi trabajo. No, yo sé escribir, no sé hablar en vídeo, no sé hacer radio. Y hoy tenemos que aprender todo. Y las generaciones llegan con eso, dispuestas a hacer de todo, de hacer vídeo, texto, fotografía, infografía. Entonces, yo soy entusiasta y digo, es más necesario que nunca y vamos a ayudar a las nuevas generaciones a ser buenos periodistas. Quieren hacer de todo, pero te dicen cuando los vas a contratar, yo sábado y domingo no trabajo, ¿eh? Mandame uno de esos de Brasil, pero que quiera venir sábado y domingo. Yo a las personas que quieren hacer periodismo siempre les dije lo mismo y cada vez se los digo con más fuerza y me parece más importante. Y es que el periodismo es un oficio, no es una profesión, es como hacer zapatos, se aprende haciendo, se hace y se perfecciona y es un ejercicio. Lo que hay que fortalecer antes de hacer zapatos y salir a hacer periodismo es a uno mismo, la mirada propia, las ganas, los intereses. Hay que cultivar mucho lo propio para salir a mirar y después a contar desde un lugar que antes me parecía hasta poético. Decirlo ahora me parece imprescindible frente al avance de todas estas tecnologías. Cuanto más humano hagamos esto, cuanto más le metamos a nuestros saberes, a nuestros valores, a nuestra sensibilidad, vamos a ser mejores periodistas y, por lo menos en mi experiencia personal, lo vamos a disfrutar mucho más. 30 segundos más para no pedir que diga lo que dijo ayer, que es la historia de y una amiga mía de TV Globo dice lo mismo. Es una profesión en que somos autorizados a preguntar todo a cualquier persona. Eso es fantástico. Y el periodismo te lleva a personas y a lugares que no imaginabas. Entonces, incentiven las personas a ser periodistas. Es fantástico. El chiste de ayer es que decían, sos muy chusma, y que nos pasa a todas, sos muy chusma, soy muy chusma. No, yo no soy chusma. Yo soy una chusma profesional. Yo me dedico a esto. Entonces, es eso. Uno tiene que ser muy curioso para poder chusmear bien, ¿verdad? O sea, que a todo el mundo le gusta. Sí, iba a complementar en esa misma línea, para no repetirme, estoy muy de acuerdo. El periodismo, sí, es verdad. A pesar de todo lo que lloramos, es un oficio. Yo también estoy de acuerdo con un oficio que se aprende haciendo. Muchas veces pasa que llegan... Me pasó con una ex alumna mía este año en el diario, que entró a hacer la práctica y me dijo, en una semana aprendí más que lo que había aprendido en 4 años en la facultad. O sea, impresionante. Entonces, yo lo que le diría a una persona que quiere estudiar periodismo, aparte de que es una carrera preciosa y que necesitas un compromiso total, pues si no la va a pasar mal, va a tener que trabajar fin de semana, eso es verdad, y hay veces de noche, hay veces que se extiende, es que cultive 2 cosas. Uno, y las 2 cosas mentales, flexibilidad mental, para aprender, para escuchar, porque hay veces que vas a tener que escribir sobre gente y entrevistar gente que te cae mal, con la que no estás de acuerdo, punto. Y no vas a estar de acuerdo nunca, pero vas a tener que hacer igual la entrevista y la vas a tener que hacer de forma profesional, entonces tienes que ejercitar esa capacidad de escuchar y ser flexible en eso y en que a las 8 de la mañana tu nota era la más importante de ese día y a las 8 de la noche tu nota está... Es que ni siquiera está abajo en la home, está abajo en la portadilla de la portadilla, o sea, nadie te vio, ni tu mamá. Eso es uno. Y lo otro, en lo que está en lo de chusmear, que no es chusmear, es así, es chusmear, sí. Pero vamos a ponerle, es tener una curiosidad intelectual a toda prueba. O sea, yo creo suena que... mucho mejor. Suena como tengo una curiosidad intelectual a toda prueba. A toda prueba. Te voy a copiar. Porque en el fondo va un poco con la flexibilidad, porque si tú vas a tener que aprender cosas nuevas, porque de eso, a mí es lo que más me gusta, una de las cosas que más me gusta del periodismo es que soy la primera en saber, eso es lo más importante, la primera en saber y en entender algo distinto.
en descubrir cosas, en aprender. Entonces, esas dos cosas que te sirven como unas herramientas base, después sabes, aprendes a escribir una nota, después, a titular hay gente que nunca aprende, y hacer pauta. Pero creo que esas dos cosas son fortaleza que cultivar. Yo soy una entusiasta también de cuando me preguntan de hacer periodismo que sigan en este camino. La otra vez en una mudanza encontré en el año 97, Claudio Paulillo, que era profesor mío de facultad, me hizo escribir una cuestión que decía, ¿no? ¿Por qué quería ser periodista? Y yo decía que sobre todo para mí el periodismo era una forma de ver el mundo y un estilo de vida. Y ahí tengo un comentario abajo de Claudio que dice, qué bueno que hayas comenzado el camino sabiendo de esto, ¿no? De esta característica. Y yo creo eso, creo que le digo a mis alumnos, ¿no? Hablando de esto, bueno, del chusma profesional, uno puede preguntar cualquier cosa con respeto. Uno aprende eso, ¿no? O sea, que uno aprende también como a decir, bueno, desarmen las cosas, traten de entenderlas, no le tengan miedo a la información, estudien, infórmense, y que además es una cuestión que no tiene techo. Nosotros nos dio una lección un periodista joven, hace como 10, 12 años, que yo en ese momento era editora del suplemento dominical del País, y él entró y le preguntó a cada periodista del equipo a quién soñaba con entrevistar. No, pero de Uruguay, no, en serio, ¿a quién soñás con entrevistar? Bueno, hubo 5 personas que pusieron y él le cumplió el sueño a las 5, ¿no? Ese periodista que es Tomer Urbich y que hoy está en El Observador, nos dio como una lección gigante que yo siempre recuerdo, es que no hay techo. O sea, ¿no? Y eso es parte de la maravilla del periodismo. O sea, podemos llegar a donde nosotros soñamos, con conocimientos, con ganas y con pasión y rigurosidad. Con todo esto, chiquilinas, muchas gracias y contacten ustedes cuando quieran. Gracias, Andrés. Impresionante, la verdad, súper interesante, un desafío enorme, ¿no? Este mundo que tenemos hoy para todas las profesiones, oficios, distintos tipos de mercado, pero bueno, acá hay un desafío gigante y lo están sorteando con mucho éxito, así que felicitaciones y gracias por habernos acompañado hoy. Les pedimos que se queden un momentito porque vamos a llamar a la artista y socia de YWF, que estamos esperando acá, Carolina de Cunto, que viene con unos regalos espectaculares, así que les aconsejo, sí, quedarse para recibirlos. Mirá qué divino, Caro. ¡Ay, qué divino! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, muchas gracias! Hermosas, es una obra de arte en carteras. Muchísimas gracias, Caro. Vamos a llamar a las chicas de Instagram para que también entreguen otros regalitos. Se van súper mega regaladas. Eso también es espectacular. Eso también, ¿verdad? Por la sobrina de Caro que le gustaba Caro nos contó una historia ayer que a su sobrina le gustaba la profesión de periodista porque la invitaban a lugares, le daban regalitos. Bueno, nosotros estamos incentivando eso, ¿no? Así que bueno, acá de la mano de Pharmashop. Perdón, pero para empoderar a mi sobrina, claro, yo le dije, trabajá de lo que quieras, ganá la plata que vos puedas ganar y después vas y te compras y te invitas a donde quieras. No vas a elegir una profesión porque te invitan. Gracias. Muchas gracias. Se van con exceso de equipaje, ¿eh? Gracias, muy amable. Qué linda. Qué chusma, todo sobre el Chusmas no, ¿cómo era la frase? Curiosidad. No, pero eso sí fue, si estuviese ahí querría saber. Curiosidad intelectual. Acá están con su curiosidad intelectual. Para mi sobrina. Que está estudiando y antes de irnos pobre, a tomar el cafecito, las invitamos a todas a chequear debajo de sus asientos porque pueden tener la suerte de la mano de Blue Cross and Blue Shields de tener algún regalito que luego lo canjean donde está el banner de Blue Cross and Blue Shields. Bueno, alguna le habrá tocado, alguna no, igual nos vamos todas muy regaladas. Ojalá, esperamos, les haya gustado este evento, esta charla
tanto como a nosotras. Un placer compartir con esta red de mujeres que ponen temas en agenda, que ponemos todas temas en agenda que son fundamentales hoy y en el futuro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo evento. Gracias por estar. Adelante la mesa. Ah, sí, sí, adelante la mesa. No, sacarnos bien.